Buenas tardes. Le damos un saludo en nombre del Banco de la República y del Museo de Arte de Caldas. A ver, tenemos un retorno, perdón. Ahí ya, discúlpenos. A este maravillosa exploración de mirar al interior. Vamos a mirar al interior de la colección del Museo de Arte de Caldas. Para el Banco de la República ha sido un gusto y un honor haber tejido una relación interinstitucional, pero ante todo una relación de alianza en pro del desarrollo de la cultura y del campo de las artes de la región caldense y del arte colombiano, con el Museo de Arte de Caldas, el cual es un referente para nuestra ciudad, para nuestra región. Esta alianza no es de último momento, esta es una alianza que se ha venido tejiendo años atrás y que tuvo un feliz, digamos, desenlace, pero también nuevo ciclo, con la construcción del nuevo edificio del Banco de la República, donde a partir de esa infraestructura que tenemos se consolidó un comodato de 42 obras del museo, el cual está bajo custodia del Banco de la República. Pero no solo es el tema de la custodia, sino el compromiso fehaciente del banco de dar viabilidad, de enriquecer esta colección del museo a través de distintas acciones. Hoy iniciamos una de esas actividades que busca reconocer el valor de las obras del museo, generar un sentido de apropiación de públicos y formación de públicos alrededor de el arte que hace parte de esta colección, de las obras artísticas y de los artistas que hacen parte de esta colección, pero también es la antesala de un proyecto maravilloso en el cual venimos trabajando hace varios años, que es la curaduría de una exposición con las obras del Museo de Arte de Caldas y que estas actividades son la antesala para la llegada, digamos, a buen término de esa exposición. Así que estamos muy contentos el día de hoy por eso, por materializar, digamos, esta iniciativa con la cual venimos trabajando desde hace algún tiempo, insisto en ello, y validar mucho que en este momento en Colombia y con ese contexto que todos los días nos habla y nos dice algo, necesitamos cada vez más espacios culturales, proyectos culturales, iniciativas culturales. Debemos propagar propender, perdón, cada vez más por una mayor apertura, con las mejores y mayores condiciones para su sostenibilidad y no reducir, cerrar. Necesitamos una gran apertura cultural, mucho más aún después de lo que todos los artistas y gestores culturales hemos vivido después de año y medio de esta pandemia. Así que la invitación es a que lo disfrutemos, a que busquemos las alternativas artísticas que nos ofrecen las regiones y a que disfrutemos mucho de estos conversatorios que van a ser cada 15 días y que van a estar pues al servicio de ustedes en formato virtual. Le doy la palabra a nuestra aliada y gestora cultural de nuestra región y directora del Museo de Arte de Caldas, nuestra querida Elvira Restrepo. Escobar Ivonne, Restrepo, perdón. muchísimas gracias. De verdad para el museo eh, es muy estimulante esta sociedad que tenemos con ustedes, que hoy se hace realidad, pues la empezamos hace mucho tiempo, como tú dices, con las obras que tenemos allá en custodia en el banco, y hoy empezamos este proyecto de explorar nuestra colección. Hoy empezamos con un curador que nosotros apreciamos mucho, que es Diego Escobar. Lo quiero saludar muy especialmente a ti, Ivonne, a Víctor, a las personas del banco que han hecho posible que esto se haga, a Laura Puerta, que va a ser, que es la curadora de nuestra exposición, con la que vamos a itinerar por el país y que la vamos a inaugurar aquí en Manizales. Todavía no tenemos fecha, pero esperamos que sea muy pronto. Tú no sabes, Ivonne, cómo nos cae bien esta entrevista, esta visibilidad que le das al museo, porque nos hemos defendido, lo hemos logrado y seguimos en el museo, en el Teatro de los Fundadores, de modo que, Ivonne, a ti muchísimas gracias al banco y es más una maravilla empezar esta exposición con Omaira Alarcón. Omaira no es solamente una magnífica artista llanera,
sino que como persona también, si tú la oyes hablar, lástima que no hubiera contestado hoy, quién sabe dónde está porque ella es muy andariega, ella se lo pasa debajo de los árboles o encima de los árboles, entonces lástima que no esté aquí con nosotros porque de verdad es una buenísima persona, pero como esto está grabado, se lo haremos llegar. Mil gracias, Ivonne. Ahora empezamos con Víctor y estoy muy atenta a todo lo que va a acontecer en esta reunión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elvira, por tus palabras. Muchas gracias también, Ivonne. Realmente, solo para complementar, estamos muy contentos de reactivar esta alianza con el Museo de Arte de Caldas y desde nuestro centro cultural también invitar a todas las personas a que uno conozcamos la labor tan importante que hace el Museo de Arte de Caldas para nuestra región y también activar estas obras que tenemos en Comodato que sobre las cuales estamos trabajando y sobre las cuales, pues como ya bien lo comentaron Ivonne y Elvira, vamos a realizar una exposición. Un placer poder abrir el día de hoy este ciclo de conferencias que se llama Mirar al Interior, un ciclo de conferencias en el que vamos a estar conversando durante 5 sesiones con Diego Escobar Correa, que hoy tenemos el gusto de compartir con él, y con Laura Puerta alrededor de diferentes obras del Museo de Arte de Caldas. Vamos a estar cada 15 días reunidos conversando un poco sobre arte, sobre artistas y sobre esa gran colección que tiene el Museo de Arte de Caldas. Hoy, para abrir este ciclo, para mí es un placer poder presentar a alguien quien admiro mucho desde hace algún tiempo en el mundo del arte en la ciudad de Manizales, y es a Diego Escobar. A Diego Escobar, pues he tenido la oportunidad de seguirlo a través de sus trabajos curatoriales, así que para mí es un placer hoy presentarlo. Gracias, Diego, por aceptar la invitación a ser parte de este ciclo. Y le cuento a todas las personas que están conectadas a través del Facebook, Barra Cultural Manizales, que Diego Escobar Correa es profesor de la Universidad Autónoma de Manizales y de la Universidad de Caldas. Es candidato a PhD en Diseño y Creación de la Universidad de Caldas. Su trabajo académico se encuentra relacionado con la historia del arte, la estética y el diseño. Y asimismo, durante mucho tiempo ha practicado la curatoría que realiza con diferentes espacios y entidades de la ciudad, entre ellos el Museo de Arte de Caldas. Diego, de nuevo, muchas gracias por estar acá. Un saludo para ti, para todas las personas que están conectadas. Les invitamos a dejar sus comentarios y sus preguntas a través del chat de Facebook. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias, Diego. Somos todo oídos. Bueno, pues buenas tardes para todos los que nos acompañan en la tarde de hoy. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a Ivonne, a doña Elvira, por la invitación. Y en buena hora inicia este ciclo porque estamos en un momento de activación, pero también un momento de empezar a mostrar lo que tiene al interior el Museo de Arte de Caldas. Entonces, esta es una muy buena oportunidad para acercarnos a la colección del Museo de Arte de Caldas y hoy, como lo mencionaban hace un momento, pues vamos a mostrar una de las obras de las cuales hace parte la artista Omaira Alarcón, que es una pintora pues que está afincada desde hace muy buenos años en la ciudad de Manizales. Permítanme entonces, comparto mi presentación para que demos inicio entonces a esta charla. Pueden ir escribiendo sus preguntas y podemos ir hablando. Yo me he tomado entonces a la tarea de realizar pues algunas relaciones con la obra de Omaira Alarcón y van a aparecer obras de sus contemporáneos que están inscritos también en el arte caldense y en la región cafetera. Mirar al interior entonces es volver a revisar cada uno de estos espacios más íntimos de la colección del Museo de Arte de Caldas. Una colección que se ha venido fortaleciendo con el paso del tiempo, porque además vale la pena recordar que el museo es muy joven, pero en esa juventud ha logrado ir consolidando una colección valiosa que junto a Laura Puerta pues vamos a ir comentando las piezas que hemos seleccionado para este primer ciclo. Antes de ir sobre la obra del artista Omaira Alarcón,
Escogí esta obra que acompaña y está exhibida al interior del Centro Cultural Banco de la República Manizales para señalar un aspecto importante que menciona el historiador del arte Khalim Badawi, donde dice lo siguiente en su libro Historia Urgente del Arte en Colombia. Y me permito leer este pequeño apartado. Dice: la historia de la pintura moderna colombiana es la historia de la representación del territorio y de su disolución en un hecho pictórico. Esto ocurre a diferencia de otras tradiciones artísticas latinoamericanas en las cuales las líneas predominantes del arte moderno favorecen la reflexión sobre el cuerpo, los objetos, la arquitectura o las formas puras. Esta reflexión sobre el arte y el territorio que conviene enmarcar en la lucha por la propiedad de la tierra, en una persistente violencia rural y en la naturaleza exuberante que capturó la atención de los artistas viajeros del siglo XIX. Encuentra una figura epigonal en un artista como Andrés de Santa María. Khalim Badawi menciona que esta mirada que nosotros tenemos sobre el paisaje pues obedece desde el siglo XIX y un poco antes, como lo veremos más adelante. Pero no se trata esta charla de dar un viaje por el concepto de paisaje y rastrear diferentes obras de arte en la historia del arte de Colombia, pero sí es importante mirar un poco ese antecedente, de dónde surge esta idea sobre este tema de la naturaleza, que es de interés hasta hoy, hasta los artistas contemporáneos, hasta un artista como Omaira Alarcón. En ese sentido, es importante mirar quién es Omaira. Omaira es una pintora llanera, como lo mencionaba ahora doña Elvira, que realiza sus estudios en artes plásticas en la Universidad de Caldas y también realizó estudios de diseño textil en Inglaterra. La artista viene exponiendo desde 2002, cuando presenta su trabajo de grado en Torre de Estancias, y de ahí en adelante hasta el presente se ha mantenido supremamente activa en su quehacer pictórico. Parte de sus proyectos están estos últimos, como Paisaje Inseparable, que presentó en la Universidad de Caldas en el Centro de Museos, Paisajes Vividos, que presentó como una exposición individual en Bogotá, y Caño Cristales, Cosmogénesis, que presentó también en el 2020 en el Centro Comercial Palatino. La artista como tal es una artista que se mueve muchísimo, es muy activa y es muy viajera. A propósito de los viajeros del siglo XIX, Omaira es este tipo de artista, todo el tiempo se está moviendo. Sus intereses están netamente en la pintura, y en el campo de la pintura es que ha logrado realizar cada una de sus series alrededor de dos espacios geográficos, como son la Orinoquía y la Amazonía. Es allí donde Omaira pues ha desarrollado todo el tiempo pues su obra pictórica. Es donde nace, podríamos decirlo, una relación con la naturaleza. Pero hay algo particular en la obra de Omaira, y es que si bien, como lo vamos a ver más adelante, el trabajo de Omaira está enfocado en la naturaleza, esta naturaleza que nos presenta Omaira es una naturaleza que da lugar a múltiples interpretaciones. ¿Por qué digo múltiples interpretaciones? Porque la obra pictórica de Omaira, en su gran mayoría, nos da lugar a una serie de viajes de la pintura alrededor de un ejercicio constante
que ella realiza a través de sus viajes. Entonces, cuando estamos al frente del trabajo de Omaira Alarcón, no es un paisaje pasivo, no es una pintura silenciosa, al contrario, es una pintura enormemente cargada, con muchos sonidos, pero además es una pintura que nos obliga a desentrañar lo que dice. Podríamos decir que alrededor de la obra de Omaira, lo que buscamos es hacer un poco de arqueología del mundo sensible, tanto de la pintora, de la naturaleza y de la nuestra. Quiero señalar algunas obras de Omaira, con el ánimo también de irnos alentando sobre la obra que hace parte de la colección del Museo de Arte de Caldas. Omaira, a través de sus obras, nos hace recordar también un pasado sobre el paisaje, no porque imite a estos artistas, sino por el contrario, porque ve en estos artistas el aliento y la fuerza, el impulso para adentrarse en la naturaleza. Un apartado que señalo en la presentación, como la que tenemos acá al frente, de Ana María Guasch, que voy a permitirme leerles, dice: lo importante no es crear nuevos sistemas, aportar nuevas ideas u ofrecer una teoría al mundo, sino llevar el lenguaje a sus límites. Y me detengo acá para decir que creo que eso es lo que hace todo el tiempo Omaira, ¿sí? Todo el tiempo está buscando ese lenguaje. Si bien logramos reconocer su carácter pictórico en muchas de las pinturas, de las obras que Omaira nos ha ofrecido en esta trayectoria de 20 años, podemos también reconocer en la obra de Omaira aspectos que sorprenden cada vez que deja ver su trabajo. Pero por otro lado, también podríamos nosotros mirar a Omaira bajo un mundo en el cual la pintora se interna para buscar no solamente ese mundo sensible de la naturaleza, sino también para tratar de comprender la misma naturaleza que nos acoge, de la cual hacemos parte. Así Omaira entonces nos va llevando por mundos singulares y particulares de la naturaleza que ella observa, que ella vive, ¿sí? Que ella siente, que ella goza. Omaira tiene una visión sobre la naturaleza macro y micro a la vez. Se permite y nos permite, además, que podamos inundarnos y navegar en esa naturaleza, como lo expresé en algún momento en una de sus exposiciones, en el texto que ustedes tienen acá al frente. Evidencia la fuerza de la naturaleza, la seducción de perderse, de fundirse y establecer con ella el vínculo de lo sagrado. Se deja llevar por la belleza como una ficción, porque el abismo está allí y la naturaleza nos advierte algo. En ese sentido, si nos acercamos, si hurgamos, si hacemos arqueología de esa naturaleza que nos presenta Omaira, vamos a hallar en su interior aquellas cosas que de manera siniestra están o se nos presentan en una buena parte de nuestro territorio. La naturaleza que nos muestra Omaira es una naturaleza que no se detiene en sus pinturas. Es una naturaleza que no se aquieta a través de su quehacer pictórico. Al contrario, se aviva, está activa, se expande, ¿sí? Rompe por completo todo marco en el cual se encuentra, ¿sí? Omaira nos invita
a viajar a través de estas pinturas. Casi como en un acto mágico, podríamos decirlo, Omaira nos invita a nosotros a manifestar cada aliento que nos da la naturaleza. Y así podríamos nosotros irnos en cada una de sus pinturas. Entonces, en estas sensaciones, en este lugar tan microscópico que muchas veces nos presenta Omaira a través de sus pinturas, nos obliga entonces a adentrarnos a esa naturaleza, pero también a perdernos en ella. Es una de las cosas que diría frente al trabajo de Omaira, ¿sí? No es una obra solo que en el sentido regular del espectador debemos dedicarnos a contemplar, sino a adentrarnos en ella, ¿sí? Hay un asunto muy ritual en la obra también de Omaira, ¿sí? Y aquí tenemos, este es un apartado que se publicó hace algún tiempo en la revista Semana, donde se señala parte de esto que se está mencionando, ¿sí? Y tiene que ver con estos aspectos de las atmósferas que crea Omaira a través de sus pinturas, de estos ritmos, ¿sí? De estas dinámicas. Por eso les decía hace un momento que cuando estamos al frente de la pintura que nos ofrece la artista, es una pintura que no se queda quieta, ¿sí? Por el contrario, ¿sí? Es una pintura que todo el tiempo está vibrando. Ángel Lockhart, artista cercano a Omaira, escribió un texto sobre su trabajo, del cual rescato pues este apartado que tengo señalado acá. Decía Ángel Lockhart lo siguiente: los celajes y atmósferas de las selvas húmedas, reales o imaginarios, Omaira estructura su obra con ritmos y laberintos expuestos en contraluz, marañas sugestivas, frondas, en ramas, flores, hojas, agua, hacen un tejido en espacios donde se cuela la luz. Encuentro en sus pinturas un claro propósito de armonizar cromáticamente, donde el color revela el clima de cada mirada suya, al lugar escogido como tema, merced a su método de trabajo. Alarcón logra unidad conceptual, logrando un acertado tratamiento y factura por la fluidez de su pincelaje. Recojo entonces de Ángel Lockhart este tejido al cual nos lleva, o nos presenta más bien Omaira, un tejido de pinceladas que va moviéndose todo el tiempo sin parar, porque eso es lo que vamos viendo nosotros en la obra de Omaira Alarcón, ¿sí? Este tejido que se expande no solamente en los términos pictóricos, sino también a través de nuestra mirada, que rompe completamente el marco donde se ha dispuesto. Omaira entonces nos invita a ponernos a través de su trabajo pictórico como en un acto, en una acción que nos permite fundirnos en esa sensibilidad en la cual va apareciendo poco a poco el sentir del artista. Para aproximarnos a la obra de Omaira, es importante ir un poco a ese pasado sobre la historia del arte en Colombia
Y traigo esta imagen icónica de Francisco Antonio Cano, Horizontes, que nos recuerda entonces ese momento en la cual las comunidades, los grupos sociales se empezaban a movilizar por el país en la búsqueda de un porvenir. Horizontes nos recuerda entonces ese viaje, entrar, romper, ¿sí? Estos lugares selváticos, estos montes, ¿sí? Eso es lo que nos recuerda Horizontes. Y en ese orden de ideas, podríamos entonces ver cómo para el filósofo Pedro Antonio Rojas, de la Universidad de Caldas, en un artículo señalaba o clasificaba más bien 4 miradas sobre el paisaje, ¿cierto? Él habla de los paisajes de semejanza, los paisajes de la distancia, los paisajes de las sensaciones y finalmente los paisajes de los encuentros. En estos dos últimos, en los paisajes de las sensaciones y los paisajes de los encuentros, es que particularmente logro ver la obra de Omaira Alarcón. Una obra entonces como esta que hace parte de la colección del Museo de Arte de Caldas, que hace parte de la serie Desde el Aire, que ingresó a la colección en el año 2011. Una obra de un formato medianamente grande y que se ha exhibido en algunas ocasiones a través de las diferentes exhibiciones que ha programado el museo cuando presenta parte de su colección. Si nosotros atendemos a la obra de Omaira y particularmente a esta obra, nos vamos a dar cuenta que todo lo que mencionaba hace un instante sobre estas sensaciones, sobre este tejido, sobre esta vivacidad, sobre esta vitalidad de la pintura de Omaira, nos damos cuenta que la invitación que nos hace el artista es a sumergirnos en este gran manto que ella nos presenta. Y es un manto en el cual nuestra mirada logra llegar, adentrarse, romperlo, para cruzar esta naturaleza que nos presenta, que en primera instancia parece que no lográramos atender, pero en la medida en que nuestra mirada reposa sobre este gran manto, poco a poco vamos rompiéndolo para ver aquello que está oculto en este paisaje. Particularmente en esta serie, Desde el Aire, de la cual hace parte esta pieza, Omaira ha hecho un ejercicio pictórico que es una vista aérea que en lugar de posar y de disponerse al frente del paisaje, lo mira desde arriba, haciendo que el mismo paisaje se torne de manera abstracta, casi que irreconocible, podríamos decirlo de ese modo.
No podemos atender o identificar de manera inmediata las diferentes especies que están allí. Y eso es lo que cautiva a Omaira. Y eso es lo que nos muestra en estas pinturas, esa abstracción que hace. Una abstracción entonces que a partir de la pincelada que se repite una y otra vez va generando unas masas, unos grupos que de manera extraña, podríamos decirlo de un modo orgánico, van componiendo toda la pintura. Tenemos entonces acá un detalle de lo que acabo de señalar y nos vamos dando cuenta que entran estas luces, pero también van apareciendo estas oscuridades de la selva, pero también van apareciendo estas manchas de los ríos, pero también vamos reconociendo allí el brillo de la luz. Esta inmensidad que atrae a Omaira, pero también estos gestos que nos muestra son los gestos de esa sensibilidad que se traducen a través de estas pinceladas que todo el tiempo se mueven, ¿sí? Que no están estáticas como lo decía hace un momento, que es una pintura completamente viva. Alberto Moreno, el curador del Museo de Arte de Caldas, señalaba en algún momento sobre esta obra que es como una abstracción fractal, ¿sí? Una repetición que va de un lugar a otro, de una manera matemática, lo decía. Yo lo veo como una forma orgánica que se mueve todo el tiempo, como materia viva que está allí. Es la fuerza de la selva que nos trae Omaira, del Amazonas en este caso. Pero también es importante darnos cuenta que en ese gran manto que nos invita a romper, a cruzarlo, que el artista nos empuja a adentrarnos en esa selva, logramos encontrar otras cosas. Porque acá no estamos hablando solamente de la belleza en el sentido en que nos enseñaron los pintores del romanticismo, sino también que estamos hablando del otro lado de lo que también señalaron otros pintores de ese periodo. Y quisiera tomar unas cortas palabras de la filósofa María del Rosario Acosta, donde menciona lo siguiente. Por un lado, está la atracción por lo infinito, por lo inabarcable, el placer indescriptible que produce la contemplación de la naturaleza en todo su esplendor, en toda su grandeza, en todo su poder. Pero tenemos que ir más allá de esa belleza que nos ofrece esa naturaleza, adentrarnos en ella, ¿sí? Hurgar un poco, hacernos preguntas de lo que sucede en esa gran selva. Por eso les decía al inicio que me interesaba particularmente en esta obra ver cómo logra asociarse, relacionarse con otras obras de sus contemporáneos. En ese sentido,
este gran manto de naturaleza que nos presenta Omaira, que nos obliga a adentrarnos a ella, hace que descubramos cosas como estas. Sí, esta obra que pertenece al artista Olga Lucía Hurtado, que hace parte de la colección del Banco de la República, evanescente, nos muestra dos cosas a la vez, ¿cierto? La belleza del paisaje, pero la mano del hombre que entra a actuar en ese paisaje, ¿sí? Y esto está debajo de este gran manto, de esta gran selva, de esta gran naturaleza monumental que nos enseña a nosotros Omaira Alarcón. Pero no solamente está ella, ¿sí? No solamente están las obras de Olga Lucía, también las de Fernando Arias, que si miramos a detalle, nos muestra entonces cómo poco a poco esa selva se va viendo desalojada por la mano del hombre, por los grupos que están al margen de la ley, por los cultivos ilícitos que están allí, como en esta obra de Juan Fernando Herrán. Entonces es levantar ese manto, ¿sí? Esta gran mancha de selva, es cruzarla. De la misma manera, el río ha logrado y ha permitido llevar parte de los relatos de los conflictos de nuestro país, como lo muestra esta obra de la pintora Sor María Bejarán, o los rituales que realiza el colectivo Magdalenas por el Cauca de la ciudad de Pereira como actos simbólicos de reparación frente a la pérdida de vidas. Para finalizar, esta obra entonces fotográfica de Santiago Escobar de 2010, Colombia Tierra de Luz, que al igual que la obra de Magdalenas por el Cauca, alienta entonces a la reparación del territorio. Muchas gracias y quisiera escucharlos si tienen alguna pregunta. Diego, muchísimas gracias por la conferencia que nos acabas de regalar. Antes quiero saludar a las personas que están conectadas a través del Facebook e invitarlos a que nos hagan más preguntas y comentarios. También a las personas, perdón, que tenemos conectadas acá a través del Webex. Diego, me parece muy interesante toda la conferencia, pero en esta última parte de la conferencia usted habla de algo muy, muy interesante, que es hurgar ese paisaje. Yo siento que la obra tiene fuerza en sí misma, pero se reafirma en el encuentro con el espectador, ¿no? Entonces, me estoy pensando y me sitúo como espectador que ve una obra que está desde el aire, una obra donde hay aire, donde hay árboles que se mueven, donde hay muchísimo movimiento, pero también me permite llegar a la reflexión de las relaciones de ese espectador mías con ese entorno que estoy viendo allá. Y la obra me habla mucho eh, desde la geografía, obviamente, pero sobre todo desde un pasado, pero también me permite pensar en un futuro. Y esto lo digo, digámoslo, relacionándolo con esas obras que usted muestra. ¿Cuál es mi relación con ese entorno, esos entornos que hay ahí, que hay ahí debajo de estos árboles, debajo de estas miradas del paisaje? Me parece una lectura sumamente interesante, Diego, y le agradezco por permitirme sentir esto frente a la obra. Muchas Tenemos gracias. dos Sí, Víctor. tenemos dos preguntas, Diego. ¿Quiere decir algo? Qué pena. No. Escuchemos las preguntas. Quiero saludar por acá a Hilda Romero Hernández, a Andrés Suárez, Germán Arias, a todas las personas que se encuentran conectadas también.
hago lectura de las dos preguntas. Hay una pregunta, digamos, que es un poco más general. Aquí la tenía, un segundito. Listo. Dice, desde la región, ¿cómo se ha dado la incursión de la mujer en el arte? ¿Han habido espacios para ellas? Esta pregunta me hace en relación a la obra, obviamente, y a la trayectoria de Omaira Alarcón. No sé si Diego tiene algo para decirnos. Bueno, sí se han hecho exposiciones donde se le da un reconocimiento a las mujeres artistas en Caldas. De hecho, hicimos una exposición en 2010 que se llamó El arte en Caldas, las mujeres, donde invitamos a un buen grupo de mujeres artistas que trabajaron o trabajan en diferentes medios, pintura, fotografía, escultura, entre otros, exposición que se acompañó con una invitada de la talla como es Sol Astrid Giraldo Escobar, que realizó un texto para la misma y pues nos acompañó en ese proyecto curatorial. Entonces sí ha habido un papel relevante en el reconocimiento de las mujeres artistas a través, en este caso, del Museo de Arte de Caldas, donde se realizó este proyecto que estoy mencionando. Diego, muchísimas gracias. Diego, uno nota que el paisaje es una oportunidad o una excusa, digámoslo, muy propicia para los artistas de nuestra región. Lo digo porque pues nosotros en esta región, eje cafetero, centro occidente colombiano, eh, somos testigos o vivimos en medio de unos paisajes exuberantes que nos cuentan mucho. Y vemos que muchos artistas reflejan su obra a través de esos paisajes. A propósito de esto, yo por aquí tengo una pregunta que dice, ¿cuáles han sido las temáticas más exploradas en las obras que tiene el Banco de la República del Museo de Arte de Caldas? De pronto, Diego, ¿recuerda algo que nos pueda contar de esa exploración que ha realizado? Bueno, hay varias temáticas desde, pues no solamente el tratamiento a la naturaleza a través de el paisaje, sino también algunas que tienen que ver con el cuerpo, que es otro de los temas que aparecen dentro de la colección y otros relatos de orden cotidiano. Por ahí es donde se ha construido, digamos, podríamos decirlo de modo general, la colección del Museo de Arte de Caldas. Muchísimas gracias, Diego, por la respuesta. Para acá nosotros tenemos aquí dentro del Webex a Patricia Eugenia Vélez, José Castro, Hilda María. No sé si ellos de pronto quieren hacer una pregunta desde acá. Por acá nos dice Hilda Romero Hernández, felicidades, Luz Omaira Alarcón Reyes, profunda sensibilidad, perdón, eh, cosmogénesis, Caño Cristal, es un sueño pictórico hecho realidad, pincel sensible bucólico. Nos dice también por acá Hilda, maravilloso, pasión y disciplina, mucha arte, mucha admiración y muchas felicitaciones a usted, Diego, por la presentación. Una pregunta que nos hacen por acá, ¿el paisaje que representa Omaira hace énfasis a algún territorio en específico? Yo escuché, Diego, que usted hablaba de la Amazonía, pero no estoy tan seguro de eso. Sí, sí, Omaira se ha concentrado, Víctor, y bueno, y para todos los que están acá acompañándonos, se ha concentrado en trabajar estos territorios de la Amazonía y de la Orinoquía, es donde le interesa, donde ha centrado mucho más su mirada. Sí, ha hecho pues un trabajo importante en estas dos regiones. Todo el tiempo pues ha explorado de múltiples maneras la naturaleza de estas geografías y los ha llevado a sus pinturas desde una idea macro, pero también micro, como lo vimos ahora en unas imágenes, por eso lo señalaba ahora en la charla, diciendo que Omaira todo el tiempo nos está llevando en estos dos espacios.
nos acerca, pero también nos aleja eh, en el ejercicio como espectadores frente a su obra. Eh, Le interesa mucho también darle lugar, como lo señalaba ahora en uno de los textos, uno de los comentaristas acerca de su obra, le interesa mucho tratar de encontrar estos aspectos mitológicos de la selva, estos aspectos, podríamos decirlo, un poco oscuros también de la misma selva. Todas estas, digamos, particularidades que hemos escuchado de la selva, le interesa vivirlas a Omaira y no solamente vivirlas en términos pictóricos, sino también vivirlas en acción. Omaira explora estos lugares. Esto no es un ejercicio pictórico desde la distancia, no. Este ejercicio pictórico de Omaira aparece desde esa exploración que la misma artista realiza cuando camina por todos estos los vive, es su vivencia en el territorio, ¿cierto? No es un lugar imaginado ni pintado a la distancia, no que lo vive. Y por eso hablaba de que son las sensibilidades de Omaira las que están allí, y lo que nos invita al artista es hacer arqueología de esas sensibilidades de ella. Por eso usaba este término, ¿sí? Una arqueología de esas sensibilidades, entrar en ellas, ¿sí? Esto no puede ser visto única como una pintura abstracta, que lo es técnicamente, pero que la invitación que nos está haciendo Mayra es movernos al interior de ella y levantar esta gran piel de este gran manto y meternos en ella. Digo, me parece hermosísimo eso que nos acabas de contar, porque de alguna u otra manera el artista vive lo que pinta. De hecho, hace rato conversaba con la doctora Ivonne, con mi jefe por acá, y hablábamos de si la obra nos acercaba al realismo del paisaje o a la idea de paisaje. Y yo creo que esto que tú acabas de decir me parece clave porque, digamos, lo que hablas desde la abstracción un poco, uno pensaría, bueno, es la idea del paisaje, ¿cierto? Pero cuando pensamos en cómo un artista se acerca a la obra o se acerca al elemento natural para crear su obra, creo que hay también un cambio, como un cambio a la mirada de esa abstracción, que en primer paso, yo se lo confieso, Diego, veía la obra completamente abstracta, pero ahorita después de haberlo escuchado todo, ya me encuentro de manera más directa en un paisaje. Pero ¿usted qué piensa sobre este tema, Diego, el realismo del paisaje o la idea del paisaje desde la abstracción o desde esa vivencia de la obra? A mí hay algo que me interesa más y es lo segundo, y es esa vivencia que tiene el artista en la naturaleza y que logra trasladar, escribir a través de la pintura, registrarla a través de la pintura. Eso es lo que a mí particularmente me interesa más en la obra de Omaira. ¿Sí? Bueno, no, me interesa es ver que toda esa vivencia se traslada a través de esa acción pictórica, independiente de que sea abstracta, independiente, pero me interesa es eso, ¿sí? Ese sentir que está allí tan a flor de piel en la pintura del artista. Diego, muchísimas gracias y concuerdo con una de las personas que nos hacía un comentario, creo que era Hilda María, y es hablar de esa sensibilidad del pincel de Omaira. Digo, con esto quiero cerrar, quiero agradecerle a usted por su tiempo, a las personas que se han conectado a través del Facebook y a través del Webex también. Quiero invitarles a que disfrutemos del arte, a que disfrutemos de la colección que tiene el Museo de Arte de Caldas allá en el Teatro Los Fundadores, que disfrutemos de sus exposiciones y también de las exposiciones y obras que tenemos en el Centro Cultural del Banco de la República. Y también los invito para nuestra próxima conversación, que va a ser en 15 días, más exactamente el 23 de agosto. Vamos a estar conversando con Laura Puerta en torno a otra obra de las que tenemos en el Comodato del Museo de Arte de Caldas.
Gracias, Diego, por tu tiempo. Gracias, Elvira, Catalina, la doctora Ebonia, las personas que están conectadas. No sé, Diego, si quieres decir algo para cerrar. Pues no, un agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron en la tarde de hoy, al Museo de Arte de Caldas y al Banco de la República. Y pues tanto Laura como yo, pues los esperamos en los próximos encuentros que vamos a tener para que vivamos la colección del Museo de Arte de Caldas y giremos nuestra mirada hacia este acervo que viene construyendo el museo en este corto tiempo que lleva, pero que ha permitido ir armando una colección con un número de obras y de piezas importantes, no solamente para nuestra ciudad y la región, sino también para el país. Vale la pena entonces que nos acerquemos y conozcamos mucho más de cerca la colección del Museo de Arte de Caldas. Muchas gracias. Nos despedimos con esta invitación de Diego. Muchísimas gracias para todas las personas que se conectaron. Un saludo y esperamos que sigan disfrutando de la programación del Centro Cultural del Banco de la República y también de las exposiciones del Museo de Arte de Caldas. Un saludo y una feliz tarde para todos. Muchas gracias.